todos bienvenidos a Termómetro Económico, donde mediremos la temperatura semanal del mundo, con David Mendoza. Bienvenidos mis queridísimos compañeros de este barco que llamamos Termómetro Económico. Hoy martes 24 de enero. Ayer fue 23 de enero. Hubo marchas por todo el país. Tendremos un programa muy interesante. En los controles tenemos a Rafael Cedeño viendo este programa a través de la señal de radiocomunidad.com. Mi nombre es David Mendoza y sin más vamos a tener un programa dedicado a Disturbed, esa banda de heavy metal norteamericana, específicamente de Chicago. Vamos directo entonces a nuestra editorial, una editorial dedicada precisamente al tema del 23 de enero. Hablar un poquito del 23 de enero en Venezuela, el 23 de enero de 1958, y hacer algunas alusiones al 23 de enero de 2023. En aquel entonces gobernaba el general Marco Pérez Jiménez, un gobierno en una Venezuela que tenía uno de los ingresos per cápita más grandes del mundo. Ya Venezuela para esa época producía cerca de 2,5 millones de barriles de petróleo. Una Venezuela de 6 millones de habitantes. Era una Venezuela de baja cantidad de población con un inmenso caudal de recursos económicos producto de la exportación petrolera. Esa Venezuela rica fue la que le tocó administrar a Marco Pérez Jiménez. No era una Venezuela pobretona, no era una Venezuela depauperada, era una Venezuela donde el ingreso petrolero, el músculo petrolero se había vuelto muy importante para el país. De allí que se generaran en ese gobierno de Marco Pérez Jiménez grandes obras de infraestructura. Muchas de ellas todavía existen hoy día. Obras de infraestructura de todo tipo, de todas dimensiones. A veces la gente asocia siempre una añoranza del pasado y entonces se asocia la bonanza petrolera con el gobierno de Marco Pérez Jiménez. Sin embargo, era un gobierno dictatorial que desconoció en una oportunidad, unos resultados electorales y luego quería, en lugar de hacer elecciones, como decía la constitución vigente para la época, quería ir a un plebiscito, de tal manera que no quería elecciones, quería mantenerse, era un gobernante de facto. Se generó progresivamente, se fue tejiendo un movimiento, tanto en lo civil como en lo militar, que quería dar al traste con el gobierno de Pérez Jiménez. Hubo presos, inclusive en el sector militar, producto de esa telaraña que se estaba construyendo para derrocarlo. Sin embargo, llegó un momento donde, pues, producto de una serie de circunstancias que ocurren en el 57, se genera un paro general los primeros días de enero, más o menos por el 20, 19, se llama paro general, día 21, y entonces el 23 de enero, pues cae derrocado el gobernante Marco Pérez Jiménez, quien fuera un dictador. Es famosa una frase que le dice uno de sus ayudantes y amigos, le dice: Marco, vámonos, que pescuezo no retoña. Y entonces se monta en un avión, la vaca sagrada, lo llamaban el avioncito de la época, que era el avión presidencial, y se van a República Dominicana. Él se refugia en la casa de Trujillo, el dictador dominicano. De tal manera que no fue la situación económica la que dio al traste con el gobierno de Marco Pérez Jiménez, sino que fue una situación política. A raíz de ese entretejimiento
nace el Pacto de Punto Fijo, pacto que debe su nombre a que se firma allí en La Solano, en la casa de Rafael Caldera. Ya ahí no está la casa de Rafael Caldera, pero en ese momento estaba una casa allí que se llamaba Punto Fijo Pegado. No se refiere a la ciudad de Punto Fijo en Falcón, sino Punto Fijo Pegado. Hay un programa muy bueno que recomiendo, que está en YouTube, guindado, donde el profesor intelectual venezolano, poeta, abogado, profesor de la Universidad Metropolitana, me dio clases. Tuve la fortuna de ver clases con él, pero no en materias de, digamos, del programa, sino en extracurriculares. Vi un taller de poesía con Rafael Arraiz Luca, ese intelectual venezolano pues tan querido y respetado. Tiene ese programa allí, explica muy bien y de una forma muy sucinta, muy breve, en qué consistió el 23 de enero, por lo cual recomiendo que en lo que puedan le echen un vistazo por YouTube. De tal manera que Pérez Jiménez se va, se genera el pacto de Punto Fijo, y ese pacto donde participaron 3 partidos, COPEI, Acción Democrática y URD. García Ponce, Caldera y Betancur, representados allí. Ese pacto funciona, tanto funciona que se hacen las elecciones. Una vez que cae Marco Pérez Jiménez, Wolfgang Larrazábal asume la presidencia y crea una junta de gobierno, que cambió porque había incluido a 2 perejimenistas que tuvo que sacar luego y meter 2 civiles. De tal manera que esa junta gobernó, pero inmediatamente Wolfgang Larrazábal convoca unas elecciones a producirse en el mismo año 58, en diciembre, con una muy buena lectura de lo que el país estaba pidiendo. Esas elecciones se dan, asume Rómulo Betancourt y gobierna un país que se había complicado porque existían 2 presiones muy grandes. Una presión la ejercían los militares que querían derrocar al gobierno de Betancourt para instaurar de nuevo una dictadura de derecha, una dictadura militar, un gobierno militar, no un gobierno democrático de democracia liberal. Y por otra parte estaban los grupos radicales de izquierda impulsados por Fidel Castro, que querían también tumbar el gobierno para instaurar aquí una especie de gobierno revolucionario de izquierda, la dictadura del proletariado. Entonces esos 2 grupos, el grupo, por cierto, que lideraba Fidel Castro, nace con el gobierno de Betancourt, en ese mismo periodo, no nace antes porque Fidel Castro todavía no había logrado tomar el control de Cuba antes de eso. De hecho, nunca se imaginaron los que firmaron el Pacto de Punto Fijo que eso iba a ser una fuerza beligerante en Venezuela. El Pacto de Punto Fijo realmente se firma para evitar que los militares vuelvan a tomar el poder en Venezuela y creen una dictadura. Es un pacto de gobernabilidad, un pacto de gobernanza, no es un pacto electoral. Es decir, no hubo un candidato único. Se trató de buscar un candidato único entre los partidos, pero no hubo acuerdo en ese sentido. Es así que se crea ese pacto y amparado en ese pacto, pues se genera un gobierno de Betancourt muy difícil porque estaba, por un lado, asediado por los militares, por el otro, militares de derecha que querían instaurar una dictadura, y por el otro lado, por esas fuerzas de izquierda revolucionarias radicales impulsadas por Fidel Castro y Rusia. No era fácil la situación que tenía Betancourt. Betancourt salió airoso, no sin daños. Era tan fuerte la situación, hubo muchísimos intentonas de golpes de Estado, ataques por todas partes. Y luego hubo un atentado contra la propia figura de Betancourt. Volaron el carro presidencial con una bomba y Betancourt, bueno, perdió al chofer, perdió al edecán y quedó lesionado del oído, perdió la audición en uno de sus oídos permanentemente y se quemó las manos. Son famosas las imágenes de Betancourt vendadas las manos. No era una tontería lo que estaba ocurriendo en Venezuela, sin embargo él salió airoso de ese segundo gobierno
Y Venezuela se encaminó pues por una ruta democrática con ese pacto de gobernabilidad que fue un buen pacto que se ha criminalizado en los últimos 20 años, como suponiendo que el pacto de Punto Fijo fue una especie de pacto de mafiosos para acogerse el país, y ese no fue el caso. El pacto de Punto Fijo fue un pacto que le dio paz al país y que permitió que se instalara en Venezuela un sistema democrático y que permaneciera en el tiempo a pesar de todos los asedios de los cuales era víctima. Entonces hay que ponerle a las cosas su verdadero nombre. Aquellos que hoy desdeñan del pacto de Punto Fijo han acabado con el país. Han acabado con el país y no creen en pactos, no creen en acuerdos de gobernanza. Ahí está Venezuela buscando que las mesas de diálogo, que las mesas de negociación de México se reactiven entre tantas fuerzas de diferente tipo, nacionales e internacionales, que cada una pues tira para su lado, y Venezuela sigue en una situación muy lamentable donde no logramos que los políticos venezolanos atiendan las necesidades de un pueblo que estuvo en condiciones de subnutrición en el año 2022, dicho por la propia Naciones Unidas, en un porcentaje de 27,9%, que es el equivalente a decir que 6.5 millones de venezolanos no comieron, sino una cantidad muy, muy pequeña de energía durante todo ese año. Esas personas no pueden ser productivas. Esas personas están en condiciones infrahumanas. El gobierno de Maduro, como ya he dicho, se jacta de haber generado abastecimiento al 97% en Venezuela. Mantiene la bandera de que Venezuela se arregló, pero no quiere ajustarle el salario a los trabajadores porque realmente Venezuela no se arregló y ellos no tienen los recursos. Y no los tienen porque no se produce en el país y los salarios hay que producirlos. Diferencias y realidades, diferencias y similitudes con respecto a aquella situación con Marco Pérez Jiménez y el 23 de enero del 58. Venezuela era un país rico en aquel entonces. Venezuela hoy día es un país que tiene la potencialidad de volver a ser rico, pero no es rico en este momento. Venezuela es un país que no tiene liquidez, que no tiene dinero y que está dependiendo de terceros para poderse mantener, de acuerdos para nada tan beneficiosos para el país, pero que son necesarios para poder arrancar un poco la economía. Segunda diferencia con la situación actual. Allá, en aquella oportunidad, había un grupo de militares que no quería más el gobierno de Marco Pérez Jiménez por unas razones que no tenían que ver con el tema democrático, pero que no lo querían más. En este caso, los militares, pues, son los que gobiernan en Venezuela. Entonces, esa es otra diferencia. Similitudes. Es muy sencillo, basta ver la portada del Nacional Extra de ese mismo día del 23 de enero de 1958, que fue caricaturizada por el Mostacho, por el Super Mostacho en La Patilla el día de ayer, 23 de enero, donde el pueblo titula o subtitula el Nacional, el pueblo exige libertad de los presos políticos, libertad de expresión plena, democracia, las mismas cosas que se exigen hoy día. Entonces hay unas similitudes muy profundas entre lo que el pueblo exigía en el 58 y lo que el pueblo exige en 2023. Democracia, libertad de expresión, libertad de los presos políticos. El pueblo quiere libertad. Queremos libertad para poder producir. Queremos nuestros derechos económicos garantizados. No queremos que nos protejan. No queremos que el gobierno nos proteja. Queremos que el gobierno nos respete. Queremos poder elegir a nuestro gobierno. Una profesora muy famosa del gremio docente venezolano le decía al señor Maduro que como que no tenían para pagar, que solo con el coltán tenían para pagar. ¿Quién sabe qué estará pasando con el coltán, verdad? Y con nuestros recursos naturales. Y de qué forma los estarán manejando. Yo sé de buena fuente que los reportes, por ejemplo, de producción de diamante en el Ministerio de Minas dicen que Venezuela no produce diamante.
¿Cómo que Venezuela no produce diamante? ¿Desde cuándo Venezuela no produce diamante? Venezuela produce diamantes. ¿Y dónde están esos diamantes y quién los tiene? Estoy seguro que es minería ilegal. De tal manera que se ordenen las finanzas del Estado, que el gobierno venezolano vaya a esa mesa de negociación de buena fe, porque sí hay que garantizar unas elecciones en 2024. Y es el voto, no otro mecanismo. El voto, lo que tenemos los venezolanos como la mejor herramienta para poder salir de estos parásitos que tienen el cuerpo del país, tienen el cuerpo de la República enfermo y no dejan que se alimente, no dejan que crezca, no dejan que esté sano. Entonces tenemos que purgarnos. Y pareciera que la purga, el purgante, es el voto. Entonces tenemos que purgarnos y el purgante es el voto. Tenemos que volver a confiar en el voto y confiar en que los ciudadanos vamos a tomar buenas decisiones. Aquella premisa de que el voto no sirve porque el CNE no sirve, bueno, hay que desecharla, hay que ir a votar. En todas las elecciones que se propongan hay que ir a votar. Y hay que ir a votar masivamente contra este gobierno. Sin más, quisiera llevarlos a que escuchen la primera canción, o a que escuchemos la primera canción que les tengo preparada, interpretada por Disturbed, que es de Paul Simmons, y que la gente de Disturbed la grabó en una nueva versión, muy bella, además con una voz maravillosa, que tiene su cantante, y la convirtieron, la relanzaron y la convirtieron en un éxito internacional increíble. Como todo lo que esta gente toca, todo lo que esta gente canta se convierte en un éxito. Y esto no fue la diferencia. Esto fue un éxito tremendo, 600 millones de visualizaciones por YouTube. Y bueno, se relanza esta canción tan hermosa que se llama The Sound of Silence, los sonidos del silencio. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light